to make a mountain of. Your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time. Always love. Don't wait till the finish line. Las poblaciones de monos en los bosques tropicales de Nigeria se encuentran en una situación crítica debido a la destrucción del hábitat, caza ilegal o la sobreplantación. Miguel García, colega biólogo de nuestro profesor Nacho, ha trabajado en varios proyectos de conservación de primates en varios países. Su última experiencia ha sido en Nigeria con la organización Cercopan, dedicada a proteger el bosque y los monos que lo habitan. We need to protect this forest with all our effort. So the first thing is for the monkey to be healthy, both physically and mentally also. El año pasado, en 2017, cuando estábamos en primero de la ESO, tuvimos la oportunidad de mantener contacto con Miguel y enseñarnos algunos monos con los que él trabajaba. Esa es la diferencia entre los monos americanos y los de aquí. Los monos americanos, no todos, pero... Ese ruido escucha el ruido que hace. ¿Qué hace un grooming? ¿Te quiere acariciar ella a ti? Me llamo Macarena y ¿cuánto tiempo llevas trabajando con los monos? Ya estamos jugando, porque va a ir como unos 5 años. Vale, pues, primero de todo, ¿qué es Cercopan? Cercopan es Center of Education, Research and Conservation of Animals and Nature. Eso son las iniciales del centro, de la ONG en la que yo trabajaba, que nos encargábamos de eso. Básicamente, nuestra labor era más conservacionista para proteger el medio ambiente y los animales que en él habitan, pero también focalizamos nuestro trabajo también mucho en la investigación, porque si no conoces no se puede proteger nada, y haciendo también que la gente se eduque al respecto, porque tú no puedes esperar a que la gente se preocupe por cosas de las que desconoce. Lo importante en la conservación es la investigación, la educación y luego la conservación in situ también. O sea, las tres cosas tienen que ir juntas siempre. La segunda pregunta, ¿cuál fue tu misión en Cercopan? Vale. Mis primeros 6 meses yo llegué allí como administrador. Yo tenía que controlar una estación biológica en la que estaba en la selva. Entonces mi trabajo allí era asegurarme de que la gente, mis empleados hicieran su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de mis empleados? Pues proteger el bosque, hacer patrullas para evitar que entrase la gente a talar árboles o a cazar animales, que era un bosque protegido. También teníamos algunos de estos animales, de esta especie además, los teníamos también allí en cautividad, preparándolos para liberarlos también. O sea, también había tres de mis empleados se dedicaban a darles de comer, a vigilar que estuviesen bien, que estaban sanos, etc. Y mi trabajo era un poco coordinarlo todo y a la vez yo mismo tuve que identificar a todos los animales que tenía, porque eso era un caos. Cuando yo llegué era un caos. O sea, los animales nadie sabía quién era cada uno. Entonces yo llegué y tuve que empezar a decir, vale, este es no sé quién, este no sé cuánto, este no sé cuánto, poniéndoles nombres. Nombres que como yo soy un poco friki, pues nombres de todo tipo. Por ejemplo, había uno que se llamaba Batman, uno se llamaba Joker, Bruce Wayne. Y luego después de esos 6 meses, pasé de controlar, de dirigir solo esta pequeña estación, a dirigir todo el centro, que donde teníamos todos los animales en cautividad, en jaulas, y a la vez coordinar con la zona de liberación de los animales, que era en el Parque Nacional de Nigeria, de allí. O sea, allí donde nosotros soltábamos a los animales que ya estaban listos para ser introducidos en la naturaleza. Entonces yo tenía que coordinar todo eso, hablar con los políticos del lugar, con la gente. Yo hacía de todo, la verdad. Pues, vale. ¿A qué problemas se enfrentan los monos allí? Allí y en todos los lados siempre es el mismo problema. Digamos, el mayor problema que se enfrentan las especies de animales y de plantas del mundo es el sobrecrecimiento humano. Hemos alcanzado un punto en el que somos tantísimos y nuestra tasa de consumo es tan sumamente exagerada que necesitamos expoliar los recursos naturales hasta un punto en el que amenazamos, digamos, la supervivencia de otras especies con las que compartimos muchas cosas, ¿no? Nosotros somos primates, somos catarrinos igual que ellos. Espera, ¿y qué son los catarrinos? Pues digamos que dentro de los primates hay como varios grupos, ¿no? Y precisamente los que llamamos catarrinos son los monos
de los que se llaman los primates del viejo mundo, o sea, los que están en Asia y en África. O sea, todos los monos o primates que tú te encuentres en Asia y en África son catarrinos. Catarrino viene de la nariz, en griego. Rino es nariz. Entonces, que los catarrinos tenemos la nariz, digo tenemos porque somos nosotros catarrinos también. La nariz, los agujeros de nariz apuntando hacia abajo. Los platirrinos, que son los que viven en América, la tienen apuntando hacia los lados. Esa es la diferencia. Pues el mayor problema que se enfrentan los primates, en particular, es la destrucción del hábitat, ¿no? Ahora mismo se lleva mucho las plantaciones de palma. ¿Sabéis lo que es el aceite de palma? Sí. Si dais cualquier cosa de la que coméis, La Nutella. la Nutella, todo. Nestlé, todo usa aceite de palma, millones de cosas. Cosméticos. El aceite de palma está destrozando todo. Lo que hacen es que talan en los bosques, los talan enteros, pero kilómetros. Yo he visto, ahí en Nigeria, plantaciones que es que tú miras y no se acaba nunca. O sea, no es que diga, no, son un par de kilómetros cuadrados, no, es que son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, por yo que sé. Donde antes había bosque, todo arrasado. Ahí no puede vivir ningún animal. Entonces, ese es el mayor problema que se enfrentan los primates, es la destrucción del hábitat. Principalmente por el aceite de palma, pero también por otras cosas, ¿no? También por otras plantaciones o porque las ciudades crecen mucho y tienen que ir dando bosque para que haya espacio. Y digamos que la segunda amenaza más grande es la caza. O bien porque se los comen o porque los venden al tráfico de mascotas. Tú piensas que por cada mono que se consigue vender a Europa o a países del primer mundo han tenido que morir unos 15 para que se llegue ahí. Que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros consumimos como humanos. Hay que ser responsable. Entonces, pues, si uno quiere ayudar a la conservación, tiene que ser muy responsable a la hora de consumir las cosas que consuma, ¿no? Pues ya sea comprar productos que no tengan aceite de palma, intentarlo al menos, ¿no? Yo lo hago. Yo cuando voy al Mercadona veo esto tiene aceite de palma y esto no. Pues, ¿por qué no? Es la manera, pues la pequeña gotita que podemos poner todos para ayudar. Pero es que cuando un cazador caza un mono, directamente vosotros, o sea, va un policía o cualquier guardabosques o algo, y ve, o vais vosotros y luego ya habláis sobre... El problema es que tú imagínate un bosque, ¿no? Un bosque tropical me refiero. No me refiero al bosque aquí de pinos, ¿no? Tiene un bosque tropical. Tú no puedes ver más allá de 2-3 metros delante tuya. Por la cantidad de plantas que hay. Pues si coge un cazador, se mete por ahí, aunque haya patrulleros por ahí, es muy difícil que le pillen. Para capturar un mono lo que tienen que hacer es matar a la madre. Entonces ellos lo que hacen es matan a los monos y se lo venden para comida. Y las crías todavía están pegadas al pecho de la madre. Entonces son las que cogen y las venden luego para el tráfico de mascotas. Nosotros no podemos estar en todos los lados, es imposible. Entonces lo que nosotros somos es un centro y nos vamos a conocer a la gente para que si alguien se encuentra un mono que está en apuros o conoce de alguien que tenga un mono en su casa y les denuncie, vamos, intentamos convencer a esa persona de que no lo ve. Es decir, que para que haya gente que ayude a los monos y colabore con esta situación, es bueno que la gente dé un paso adelante y avise, ¿no? Os avisa a vosotros, a las autoridades, es decir, gente valiente, eso lo hemos visto en la tutoría justo esta semana, de ser valiente, ¿verdad? Sí. Y cuando ves una injusticia, actuar, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo hay gente valiente que avisa, informa a las autoridades de algo malo que está sucediendo para que se arregle o se solucione, y estamos hablando de la vida de seres vivos que también pueden sufrir. Allí no siempre es fácil porque, sobre todo en África, la gente tiene mucho miedo. Porque si denuncias a alguien, esa persona o te mata o... en serio, o te hace cualquier gamberrada. Entonces es muy difícil trabajar este tipo de cosas y nadie culpa a nadie, ni nada. Tú ves al mono ahí, bueno, la cosa es salvarlo. Yo sí que tengo aquí un vídeo que voy a enseñar de cómo me llegó a mí. Esto fue, creo, mi tercer día trabajando en Cercopan y me llegó este mono que a mí se me partió el alma. Y ahora lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Y tú crees que tiene relación lo de que las personas sean tan calladas y no colaboren mucho con que esté así la situación con los monos? Yo creo que el problema no es tanto la gente, digamos, buena, que no hace nada y que se calla, sino el problema realmente es la gente mala, que luego tampoco se puede culpar. Yo no le culpo a los africanos. Por lo general los monos viven en zonas muy pobres.
¿vale? Entonces en la que hay mucha desigualdad social. Entonces yo veía a un señor que venía con caza ilegal y yo a ese señor pues le decía, oh, no puedes hacer esto, pero no puedes enfadarte con ellos, porque esa gente es pobre. Entonces si no consigue vender eso, se muere de hambre. Entonces es una situación muy difícil, porque yo les intento decir, pero es que si los cazas mucho, mañana no vas a tener, la idea es que venga el turismo a tu pueblo y disfrute de estos animales que tiene. Pero claro, ellos dicen, bueno, pues es que si yo no los cazo hoy, por mañana ya estoy muerto porque he muerto de hambre, ¿sabes? Entonces el problema, lo que hay que hacer es encontrar los consumidores de este tipo de cosas. Entonces, hay gente aquí en España que tiene un mono en su casa y no le pasa nada. Ahí es donde tiene que acabar la justicia, ¿no? Digo, o sea, acabar con la demanda. Cuando tú acabas con la demanda de algo, la gente de allí dejará de cazarlo, porque si nadie se lo compra, pues... Mi trabajo allí también era, dábamos trabajo a muchos cazadores. Les dábamos trabajo para que dejaran de cazar. Entonces la idea es hacer que esa gente pues encuentre alternativas a su vida. Pues ese es el mayor problema. ¿Y cómo podemos ayudar los ciudadanos europeos desde aquí a este problema? Bueno, pues eso más o menos ya es lo que te he explicado antes, básicamente, ¿no? Ser responsable con lo que uno consume. Esa es la mayor ayuda que uno puede hacer. Porque a lo mejor una persona no se nota, y dos no se nota, pero cuando lo hacen ya millones de personas se empieza a notar, ¿no? Si tú empiezas a meter, por ejemplo, mucha presión en las empresas, por ejemplo, la gente dice, ya no compramos más productos de Nestlé porque usan aceite de palma, y nadie compra nada de eso. Pues entonces dirán leche, pues a lo mejor tengo que dejar de usar aceite de palma y destruir la selva tropical, ¿no? Para que la gente me compre mis productos. Entonces esa es la mayor ayuda que alguien puede hacer. Luego existen otras pequeñas cosas que también ayudan, por ejemplo, donar a ONGs, o apadrinar a algún animal. Aquí, por ejemplo, en España tenemos Mona, y a Mona, que está en Barcelona, Privadomus, que está en Alicante, y Reinfer aquí en Madrid. O sea, existen muchas cosas que uno puede hacer día a día para intentar ayudar de una manera más o menos significativa, que puede significar un cambio muy, muy grande, ¿no? Si se hace bien. ¿A ti te propusieron ir allí? ¿Lo decidiste tú o cómo fue? A ver, digamos que todo empezó en 2011. Yo me fui de Erasmus. Te vas como un año de intercambio a otro país. Entonces a mí me encantó, porque allí pues conoces a mucha gente nueva, diferentes culturas, ves puntos de vista de ciertas cosas diferentes y aprendes un montón. Y te enriquece mucho como persona. A mí me gustó muchísimo. Entonces dije, jolín, pues ahora me apetece viajar más. Y empecé a echar currículum en internet que veía en proyectos de conservación que se hacían a lo ancho del mundo. Me acuerdo que eché para Argentina, eché para Colombia, eché para África, para 1000 sitios. Al final me cogieron en Colombia y me fui a Colombia. Entonces ahí empecé. Vas como echando cosas nuevas y es así. Ahora que he vuelto de Nigeria y ya tengo otra ganas de irme otra vez. Y bueno, y al principio en Nigeria te costó adaptarte o... Sí. Casi me costó más adaptarme al final que al principio. Porque es un tema más de paciencia. O sea, no es decir que alguien sea malo o mejor o peor un país, ¿no? Pero es diferente. Entonces, tú cada vez que viajas a un país nuevo, pues te tienes que adaptar un poco, no bastante, a las costumbres del país. Entonces, por lo general, cuanto más lejos te vayas, más diferente es. Te vas al Quinto Pimiento, a África, por ejemplo, donde la gente pues es muy diferente, ellos no van al colegio igual que nosotros, el país es un país muy corrupto, en el que es todo muy complicado, ¿vale? Entonces la gente allí es diferente. En Nigeria particularmente, las personas son muy individualistas. O sea, pues decirlo así son un poco egoístas, ¿no? Ellos se preocupan por ellos y después ya por los demás. Entonces, porque yo cuando estuve, por ejemplo, en Ecuador era todo lo contrario. O en Colombia. La gente ahí tenía muy poco, eran muy, muy, muy colaboradores entre ellos y te ofrecían todo. Sin embargo, en Nigeria es todo lo contrario. Entonces, claro, eso es muy difícil adaptarse a eso, muy difícil. ¿Y qué fue en plan lo más duro que te pasó durante tu estancia? A mí en Nigeria lo que más duro que me pasó, a mí me apuntó un cazador una vez con la escopeta a la cara. Porque pues no le dejaba pasar al bosque. Eso fue una de las cosas más duras. Pero para mí lo más difícil era los políticos. Porque allí son muy corruptos. Entonces son gente muy rica y quieren más todavía. Entonces si tú ya tienes poco, porque eres una ONG, yo le decía, es que si te doy a ti esto, es que mis empleados no tienen dinero.
o mis monos no comen, o mis empleados se quedan sin trabajo. Entonces ya me dirás tú, porque el dinero es el que hay. Para mí eso fue lo más duro. ¿Y crees que los políticos influyan mucho a la opinión de una persona de dejar pasar el tema de que los monos estén sufriendo? Claro, eso claro que influye un montón. Al fin y al cabo, los políticos son los que hacen las leyes. Entonces, yo conseguí que el gobernador del estado de allí donde yo estaba me diera dinero para mi organización, pero hay otros gobernadores que o no han dado nada o han dado mucho más, ¿sabes? Entonces eso se nota la diferencia. Cuando había otros gobernadores, antes que el que había cuando yo estuve, que era muy generoso y se preocupaba mucho, todo iba perfectamente. No existían cazadores, no existían leñadores ilegales, todo eso estaba muy controlado. Pero este señor, por ejemplo, el gobernador de donde yo estaba, su hermano tenía un negocio de madera. Qué casualidad. Para que veáis, los políticos hacen mucho, es la diferencia más grande. O sea, al fin y al cabo, el mayor impacto es el de los políticos. Porque si el político decide, como mira lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con el señor Trump, que ha decidido olvidarse de lo del cambio climático, que eso no existe, pues todas las leyes que había para proteger el cambio climático ya no las hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los políticos influyen un montón. Entonces había como muchas injusticias, en plan, ya no solo en el caso de los monos, sino en todo. Todo era injusto, todo era muy injusto ahí. Es un país, Nigeria es un país muy injusto, en el que existen muchas desigualdades sociales, no hay... La gente no tiene los servicios básicos necesarios, no todos los niños van al colegio. Sin embargo, los ricos son cada vez más ricos y los pobres además pobres. ¿Y qué sentías al principio de recoger un mono y al final al liberarlo? Mira, te voy a confesar una cosa. Yo cuando solté el primer grupo de monos y los vi libres, yo lloré como un niño pequeño. Te lo digo en serio, ¿eh? Mira que yo soy de no llorar las películas, eso. No, eso no. Pero fue ver los bichos, los vi sueltos y me puse a llorar como un niño pequeño. Los vi tan felices, ellos en sus árboles. Claro, cuando tú los ves cuando llegaban sin pelo, súper flacuchos, llenos de sangre, y luego los ves ahí tan fuertes y felices, saltando de una rama a otra, y vocalizando, y disfrutando del bosque. Y eso es una maravilla, es lo mejor que yo he visto en mi vida. Y cuando tuviste que volver a España porque ya habías acabado tu misión, ¿te sentiste satisfecho con lo que habías hecho o te hubiese gustado hacer algo más? Es una pregunta muy buena esa, ¿eh? Porque a ver, uno siempre es autocrítico, ¿no? Y tiene que pensar en... ¿Se podía haber hecho mejor? Sí, muchísimo mejor. Pero liberamos 102 monos en un año y poco. Entonces, yo creo que 102 monos salvados me parece bastante bien. Yo sí que me sentí contento en cuanto a eso. A lo mejor la manera lo hubiésemos podido haber hecho mejor. Igual también con más recursos o más Claro. ayudas lo hubiese hecho Hombre, mejor. obviamente, por supuesto. O sea, el mayor problema fue el presupuesto. A nosotros nos dijeron, tenéis un año para hacer esto, perdón, porque se nos acaba el dinero. O sea, si no lo hacéis, hay que eutanasiar a los animales. Entonces, claro, pues te meten una presión que tú, pues yo muchas noches no dormía. De estar con tanto estrés. Porque era mucha responsabilidad. Yo tenía pues, casi 150 monos a mi cargo. Y eso es una responsabilidad muy grande. Porque son animales que sin ti pues no van a ningún lado. O sea, no solo sin mí, obviamente, ¿no? Me refiero a todo el equipo, los que éramos nosotros, todo el equipo que era Cercopan. Teníamos esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Pero si yo no iba al trabajo, los animales se morían de hambre. Entonces, pues... Bueno, yo sí estoy satisfecho, así en general. ¿Y cómo salió? Pero, ¿piensas en solo también monos o ya depende del territorio de un animal? Por ejemplo, si cualquier animal que esté en peligro de ese territorio al que vayas, tú puedes ayudar a ese tipo de animales. Pues, Van un poco más dirigidos hacia los monos, pero todo eso se puede adaptar a otras cosas. No sé si habéis dado en biología lo que son las especies paraguas. Por ejemplo, los monos son una especie paraguas muy buena. Tú para proteger a un mono eficazmente tienes que proteger mucho territorio. Entonces, indirectamente estás protegiendo a todos los animales que viven con ellos dentro de ese territorio. Entonces, como, imagínate un mono sujetando un paraguas enorme, ¿no? De la lluvia, protegiendo debajo a todo lo que habita junto con ellos. Protegiendo a esa especie de monos, estás protegiendo a todos los animales que viven en ese bosque también. Y más tarde, en plan, dentro de unos años, ¿te gustaría volver y como, no sé, volver a ver como todo tu trabajo y los monos felices? A ver, me encantaría volver dentro de unos años y ir al bosque ese y encontrarme con mis bichos. O sea, me encantaría. No van a estar ahí esperándome a mí. Pero sí molaría mucho, ¿no? Llegar allí y encontrarme con Jamie. Jamie era mi mona favorita. Yo le decía que era mi novia mona. Encontrármela sería una pasada, la verdad.
Pero es desde un punto de vista egoísta, ¿no? Por mí. Pero por ellos, yo estoy más feliz con que ellos estén libres y cada uno estén por su sitio y están haciendo su vida perfecta de mono y no piensen en mí nunca ni nada de eso, ¿no? Entonces sí me gustaría ir allí y decir, están bien todos, han sobrevivido, tienen sus hijos nuevos, tienen... y que todo esté perfecto, me encantaría, claro. ¿Y con qué especies de monos trabajabas? Pues en Nigeria trabajamos con una familia de especies que se llaman cercopitecos, ¿vale? Trabajamos con varias especies, entre ellas teníamos, por ejemplo, la que yo trabajaba más era con los que se llaman los mangabís de boina roja. También liberamos el mona, el cercopiteco mona. El putty nose, que en español se diría el mono nariz de algodón, creo que le llaman, porque es negro con la nariz blanca, que no sé si os acordáis que lo enseñé. Luego también teníamos el Genon Preusi, que era el que tenía los testículos azules. El mono patas, que es el mono más rápido del mundo, que se vive en sabana. Y luego los Tantalus, que también son monos de sabana. Casi todos son genones, que son monos de arborícolas, por decirlo así, ¿no? Y luego teníamos alguna que era semiterrestre y luego las dos especies de sabana que son terrestres completamente. Bueno, pues ahora ya que me habéis entrevistado, me gustaría, no sé, saber un poco qué habéis sacado de todo esto. Ya no solo de la entrevista que me habéis hecho hoy, sino de la conferencia que hicimos por Skype el año pasado, estando yo desde Nigeria. Que si os ha inspirado algo, os ha dado ideas nuevas, o os ha abierto un poco la mente en esta cosa de la conservación. Espero que haya servido para algo, al menos. Pues yo creo que, no se tiene como no se le da como la suficiente importancia a este tema y tú lo cuentas como realmente, o sea, una experiencia y una misión muy importante. O sea, liberar 150 monos es muchísimo y no sé, me parece que no se le da suficiente importancia cuando si cada uno pusiéramos nuestro granito de arena, como has dicho antes, o donando, o tratando de no tomar tantos alimentos con aceite de palma, podemos hacer que estas situaciones no se repitan y que mejore la situación. Muy bien. Yo creo que después de todo esto, viendo que nosotros, los más, pues, al principio, yo puedo comer algo, no sé, normal, pero no me doy cuenta mientras lo como que por conseguir eso ya muchos animales incluso han muerto, ¿no? Y extinguidos. Y antes pues no me paraba a pensar y ahora sí que por lo menos ya me paro a pensar y digo, a lo mejor habría que encontrar una solución para todo esto. Muy bien, es un primer paso y es muy importante. Muy bien, muchachos. Me alegro de que haya servido. Bueno, chicos, pues acabamos aquí la entrevista. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. A vosotros.